Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto, deseando que se encuentren bien y que Dios esté bendiciendo sus vidas y la de sus seres queridos. Vamos a repasar la lección número 6, ya la lección número 6 del cuarto trimestre de este año 2019. Mi nombre es Jaime Holguín y les invito a hacer una oración. Señor, vamos a repasar la lección número 6. Rogamos que hables a nuestras vidas, a nuestro corazón y de manera particular, muéstranos las bendiciones, los beneficios de leer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la lección número 6, la lectura de la palabra. Nehemías capítulo 8, versículo 8 es el texto para memorizar en esta semana y dice de la siguiente manera: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Una vez alguien me preguntó, ¿qué es más importante, la oración o leer la Biblia? Mi reacción rápida fue decir, bueno, la oración, porque es un momento de intimidad con Dios. Sin embargo, me hicieron la misma pregunta, pero con otras palabras. ¿Qué es más importante? ¿Lo que tú le tienes que decir a Dios o lo que Dios te tiene que decir a ti? Y definitivamente lo más importante es lo que Dios me quiere decir a mí. Entonces me dijeron, bueno, entonces lo más importante es leer la Biblia. No sé si podemos decir que una cosa sea más importante que otra. Lo que sí es que ambas son necesarias en la vida del cristiano, tanto la oración como el estudio de la Biblia. Y definitivamente la Biblia figura y debe de figurar en la vida de todos nosotros, en la vida cristiana, en la dinámica de iglesia, en la dinámica familiar. La Biblia debe de ser parte fundamental del desarrollo y del crecimiento cristiano. Y justamente en el libro de Nehemías, específicamente en la lección número 6, enfatiza eso. Recordemos que en lecciones pasadas hemos visto cómo Nehemías específicamente, Esdras también, pero Nehemías fue movido de una manera bien especial para la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Fue un liderazgo impresionante. Y dejando atrás este logro, porque dice la Biblia a partir del capítulo 8 de Nehemías, los muros habían sido construidos, las puertas habían sido colocadas y prácticamente esto indicaba el fin por lo menos de la tarea principal. Incluso ahí en Nehemías capítulo 6 registra que las naciones vecinas estaban impresionadas, incluso dice que tuvieron temor de ver cómo la mano de Dios se había manifestado a través de este pueblo de Nehemías y de toda su gente, porque contra todo pronóstico, con enemigos, con guerras, con un montón de problemas, Dios permitió y ayudó para que cumplieran su objetivo. Sin embargo, después de esto viene un periodo fundamental. El tiempo de construcción terminó, por lo menos la parte principal, pero entonces hubo un momento especial en el que tanto Esdras como Nehemías decidieron dejar marcado en el pueblo y más que marcado, decidieron, vamos a decir así, cerrar con un broche muy especial, de manera muy particular, quién era Dios y sobre todo la importancia de permanecer unidos a Dios. Y la manera en que se hizo fue justamente a través de la lectura de la palabra de Dios. Y quisiera en esta hora, de manera muy sencilla, mencionar 5 beneficios al leer la palabra de Dios. Por supuesto, vistos a la luz de Nehemías capítulo 8, desde el versículo 1 ahí hasta el versículo 15, incluso un poquito más adelante. Entonces, 5 beneficios de leer la palabra de Dios. Y el beneficio número 1 lo encontramos en Nehemías capítulo 8 y los versículos 1 y 2. Dice:
Entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Beneficio número 1 al estudiar la palabra de Dios: el pueblo, o en este caso podemos decir la iglesia de Dios, el pueblo de Dios que es su iglesia, se une. Hay un dato interesante si ponemos atención. Dice que el pueblo pidió, el pueblo solicitó que se leyera el libro de la ley. Incluso para la ocasión dice que pusieron un estrado, una especie de atril, de púlpito, justamente para esa ocasión, porque no era una ocasión cualquiera, era un momento especial. No fue algo, dice la lección, que los líderes impusieran al pueblo, sino que el pueblo demandó que se leyera su palabra, la palabra de Dios, entre ellos. Y qué bonito es, queridos, saber, o qué bonito es cuando la iglesia demanda de sus líderes, de su dirección, pan fresco, alimento que llene el corazón, alimento que venga directo desde la fuente principal de vida, que es nuestro Señor. Hay tantas cosas en la dinámica de iglesia que se piden, a veces que se exigen. Sin embargo, qué bueno sería y cuánto se uniría una iglesia si dijeran: por favor, queremos palabra de Dios viva, pan fresco. Hay bendición, definitivamente sí. Un pueblo que busca la palabra de Dios como un solo hombre. Qué bendición es tener la Biblia como ese pegamento, como ese elemento que lima cualquier aspereza, que lima todo engranaje que esté mal acomodado, para que juntos puedan unirse como pueblo, como iglesia. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Como en el tiempo de Nehemías, el pueblo se unió y dice que estaban todos, mujeres, hombres, niños, incluso los extranjeros que se encontraban ahí, se unieron para poder exponerse ante la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es justamente lo que hace: une, unifica a la iglesia de Dios. Entonces el beneficio número 1 es que la iglesia o el pueblo de Dios se une. El beneficio número 2 es el siguiente: cuando la iglesia o el pueblo estudia, lee la palabra de Dios, el pueblo se define, la iglesia se define. ¿Qué se leyó ese día? Bueno, nosotros leemos el libro de la ley, pero no se leyeron nada más los 10 mandamientos. En realidad, cuando la Biblia habla o cuando se menciona el libro de la ley, hace referencia a los 5 libros de Moisés, que nosotros conocemos como el Pentateuco. Entonces, cuando se leyó esto, el pueblo, dice la lección, que comenzaron a darse cuenta del cuidado de Dios, porque se empezó a leer desde la creación, de cómo el patriarcado se fue formando, cómo Dios de manera portentosa fue conduciendo a su pueblo y cómo la historia los condujo hasta donde estaban, y se dieron cuenta que era nada más y nada menos que la providencia divina. No podía ser de otra manera más que por la dirección de Dios. Entonces el pueblo, cuando estudió la palabra de Dios, cuando la leyó, se definió y se dio cuenta quiénes eran. Se dieron cuenta que somos, nos debemos de dar cuenta que somos un pueblo escogido por Dios y conducido por Dios a través de la historia. Un pueblo que lee y escucha la palabra de Dios es un pueblo sin dudas respecto a quiénes son y de dónde vienen. Entonces, ese es el segundo beneficio por el que podemos o por el que debemos de leer la palabra de Dios como iglesia, como pueblo, como familias. Beneficio número 3: el pueblo o la iglesia comprende. Voy a leer Nehemías 8, versículos 4 y 7. Dice: y el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían levantado para esa ocasión. Ya lo mencionamos, pero el versículo 7 dice: y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelitas, Arías, etc., eran un grupo que se encargaban
de interpretar lo que se leía. El primer grupo, que no lo leímos porque son muchos nombres, pero el primer grupo era el grupo de los lectores y el segundo grupo era el grupo de los intérpretes. ¿Qué pasa cuando una persona o alguien lee la Biblia y no entiende absolutamente nada? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Pero ¿qué pasa cuando lees y no entiendes? ¿Habrá algún beneficio? Pudiera ser eh, el beneficio de pasar tiempo con Dios en devoción, pero si no entendiste nada, a lo mejor algo falta. Cuando el pueblo de Dios comprende, queridos, es bien interesante saber y es bueno que estemos conscientes que cuando comprendemos la Biblia, somos movidos a practicar lo aprendido. Si no aprendo nada, no puedo modificar mi vida. Entonces, en esa ocasión, dieron tanta importancia a que el pueblo entendiera, a que el pueblo comprendiera, de tal manera que el pueblo cambiara su manera de ser, su manera de vivir, que fuera un antes y un después de leer, de exponerse ante la palabra de Dios. Es por eso que cuando un pueblo, la iglesia, lee la palabra de Dios, comprende de tal manera que es movido a cambiar su estilo de vida. Queridos, muchas veces no sabemos qué hacer y posiblemente la respuesta de cómo vivir o cómo enfrentar alguna situación se encuentra aquí, en la palabra de Dios. A veces hemos buscado respuestas por tantos lugares y no la encontramos. Posiblemente lo que falte sea exponernos ante la palabra de Dios. Beneficio número 4. El pueblo o la iglesia que lee la palabra de Dios se reconoce como pecador. Después de leer la historia de Nehemías, vemos que el pueblo se dio cuenta de la situación. Incluso dice que lloraron y se entristecieron y se humillaron porque se dieron cuenta de quién era Dios y se dieron cuenta de quiénes eran ellos. Se entristecen, se humillan ante Dios, pero este paso de humillación, de darse cuenta, de reconocerse pecadores, fue elemental y es clave. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros nos creemos merecedores de las bendiciones de Dios, cuando creemos que el simple hecho de hacer algo bueno ya nos hace merecedores de algo más, entonces creo que estamos equivocados. Siempre en el ser humano y en nosotros debe haber un corazón arrepentido y debemos de sabernos pecadores. Y eso se genera al estudiar la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios te das cuenta de quién eres y te das cuenta de lo maravilloso que es Dios. Recuerdo cuando el Señor Jesús hizo el milagro de la pesca. Después de esto, Pedro se postra de rodillas ante él y dice: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Porque vio quién era él, porque se dio cuenta de su poder. Queridos, cuando la iglesia se expone ante la palabra de Dios, no hay de otras, sino que se da cuenta de lo frágiles que somos, de lo pecadores que somos y de lo necesitados que somos de Dios en nuestras vidas. Porque un pueblo que se reconoce pecador es un pueblo susceptible a la voz de Dios. ¿De qué otra manera vas a escuchar la voz de Dios más que reconociéndote pecador? Creo que es la mejor manera de reconocerlo como necesario en tu vida, como indispensable en cada área de tu vida. Razón número 5. El pueblo o la iglesia, cuando se expone a la palabra de Dios, es un pueblo que se goza. ¿Sí? No hay alegría más grande que encontrar consuelo, paz, esperanza, futuro a través de la palabra de Dios. Por eso, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estés viviendo, cuando el pueblo de Dios, cuando tu vida se expone ante la Biblia, ante la Escritura, ante lo que Dios te ha dicho, encuentras gozo definitivamente. El gozo de la seguridad de ser perdonado, el gozo por la provisión constante de Dios hasta este momento, el gozo, te gozas en obedecer a Dios. De hecho, en Nehemías 8, versículos 14 y 15, dice que se volvieron a juntar. No sé si leíste con atención, pero dice el versículo 14 y 15 que se volvieron a juntar, volvieron a estudiar las palabras de la ley, y específicamente el versículo 15 dice al final: para hacer así como lo leyeron.
Algunas versiones dicen para hacerlo como estaba escrito. Es decir, cuando el pueblo se decidió a leer la palabra de Dios, fue movido a la obediencia y por gozo, no con tristeza, no porque los líderes lo pidieron, no porque pues no había más que hacer, sino que fue porque Dios se los dijo a través de la palabra y ellos dijeron, no hay nada más que hacer más que obedecer. Entonces conviene estudiar la palabra de Dios porque va a haber gozo en todo lo que hagamos. 5 puntos muy sencillos y en síntesis, 5 beneficios de estudiar la palabra de Dios. Te los voy a repetir. Cuando el pueblo, la iglesia, estudia la palabra de Dios, se une. Hay una unidad genuina. Número 2, cuando la iglesia estudia la palabra de Dios, se define, sabe de dónde viene, sabe que Dios le ha conducido a través de la historia. Número 3, cuando el pueblo, la iglesia, estudia la palabra, comprende y esto los lleva a cambiar su estilo de vida. Número 4, cuando el pueblo de Dios se expone ante la palabra, se reconoce como pecador y se dan cuenta de la necesidad profunda de Dios y que no hay más que depender de Él. Y el último punto, cuando tú lees la palabra de Dios, te gozas, no hay más. No puede haber tristeza después de enfrentarte a la maravillosa palabra de Dios. Hay una historia con la que quiero terminar. Se cuenta que un hombre tenía muchas tierras, tenía cientos de hectáreas, y la historia dice que también este hombre tenía 3 hijos. El hombre enferma y llama a sus hijos y les dice, queridos, les voy a dar mi herencia. Cuenta la historia que este hombre tenía mucho oro y mucha plata, y los hijos van a ver al padre antes de fallecer, y el padre les dice, les voy a entregar el oro y la plata que tengo, pero ustedes tendrán que buscarla. Bueno, pero danos una pista. Y el hombre les dice, solamente les voy a decir, se las voy a dejar enterrada en alguna parte de mi terreno. El padre muere y los hijos, para poder beneficiarse de la herencia, empiezan a buscar alrededor de la casa, empiezan a escarbar 50 metros a la redonda, 100 metros a la redonda, 300 metros a la redonda, y escarban, y duraron meses escarbando y no encontraron absolutamente nada. Continuaron, metieron máquinas, dice la historia que revolvieron la tierra, toda la tierra, y no encontraron absolutamente nada del oro ni de la plata que su padre tenía. Uno de los hijos dice, bueno, de algo tenemos que vivir, no podemos sobrevivir buscando la herencia, así es que hay que trabajar. Y empezaron a sembrar la tierra, y cuando llegó el tiempo de la cosecha, empezaron a cosechar y se dieron cuenta que era una cosecha mucho más abundante que la que habían tenido en muchos años, aun cuando su padre vivía. Y entonces uno que estaba por ahí, algún conocido, se les acercó y les dijo, muchachos, ¿ustedes saben la razón por la que han tenido abundante cosecha? Ellos dijeron, pues no. Y dijo, esa es la herencia que les dejó su padre. El padre sabía que al mover la tierra, que al trabajar la tierra, que al moverla tanto en esa intensa búsqueda de la herencia del tesoro, vamos a llamarle así, la tierra se oxigenó, la tierra se llenó de nutrientes, se renovó la tierra, y las cosechas en los siguientes años fueron, dice la historia, abundantes. Los hijos no les faltó nada, cosecharon muchísimo y no les faltó absolutamente nada. Queridos, la Biblia es justamente así. Como en el tiempo de Nehemías, el pueblo buscó la palabra de Dios, el pueblo vio la necesidad de escarbar en la palabra de Dios para encontrar paz, consuelo, dirección. Así nosotros hoy en nuestros días, cuanto más necesitamos profundizar en la palabra de Dios, ser expuestos a lo que Dios quiere decirnos. Ojalá, es el deseo y oración, que todos, como individuos, como familias y como iglesia, nos podamos exponer siempre a las bendiciones profundas de la palabra de Dios, y la cosecha será seguramente abundante. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración, y que pases un buen día donde quiera que estés. Bendiciones.